Aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Hermanos, les voy a abrir mi corazón por un momento. Hermanos, después del servicio de la semana pasada, la realidad es que me quedé un poco deprimido. Y la razón por la que esto me sucedió fue debido a la poca asistencia que experimentamos. Pero como les dije la semana pasada y les reitero hoy, no podemos permitir que los pensamientos negativos, que no son más nada que ataques del enemigo, nos detengan. No podemos permitir que el diablo mentiroso se salga con la suya, sino que tenemos que perseverar en nuestra fe, depositando toda nuestra confianza en Dios y en todo momento esperar en Él. Así que cuando me di cuenta de mi condición, cuando me di cuenta del estado de depresión que me estaba tratando de sobrevenir sobre mí, de deprimirme, en mi mente resonaron las palabras que el Señor dijo cuando fue rechazado en Nazaret y dijo: médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, pastor, escucha tu prédica. Y les puedo decir que inmediatamente reconocí y superé ese estado. Y no fue solamente por mi propia voluntad o porque el Señor me reveló esto, sino también fue, hermanos, porque yo sé que todos aquí, que todos nosotros recibiríamos gran placer a ver cómo la congregación se llene o crezca. Amén. Yo estoy convencido de eso. A todos los que nos reunimos aquí nos daría mucho placer ver que nuestra congregación creciera de tal manera que pudiésemos hacer más y más todos los días. Cuando dicen amén. A todos nos gustaría que nuestra congregación creciera de tal manera que pudiésemos alcanzar a todas esas almas, a todas esas personas que están completamente perdidas. ¿En qué? En las falsas doctrinas, en las mentiras, en los mitos, en las filosofías y la falsedad de la religión. La falsedad de la religión. Pero esto es algo imposible sin la ayuda de todos nosotros. ¿Me están entendiendo? Hoy vamos a hablar de un equipo, que somos todos nosotros. Así que en el día de hoy quiero hablarles acerca de algo que es de suma importancia para nuestra vida como cristianos y para la iglesia, hermanos, es decir, la congregación. Hoy quiero hablarles acerca de la visión, acerca de la visión. Y como todos sabemos, Dios tiene un propósito con nuestra vida. Dios tiene un plan con esta congregación. Dios tiene un plan con su iglesia. Un plan cual todos debemos estar buscando y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que sea cumplido. Como cuando el hermano Carlos abrió el servicio la semana pasada, debemos estar buscando que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Y es por eso que les digo en el día de hoy que como fieles seguidores de Jesucristo y verdaderos amadores de Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios? ¿Cuántos aquí adoran a Dios en verdad y con todo espíritu? Como verdaderos adoradores de Dios, nosotros tenemos que unirnos como iglesias que somos y obrar arduamente para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Todos tenemos que concentrarnos en la visión que Dios nos ha dado. Les digo esto porque si no tenemos una visión, si no estamos obrando para Dios, hermanos, entonces pereceremos. Escuchen bien. Y vamos a pasar ahora al versículo que vamos a estar estudiando en el día de hoy.
Y fíjense que no dije a los versículos, sino dije al versículo que vamos a estar estudiando en el día de hoy, el cual contiene un mensaje poderosísimo para nosotros, para nuestra vida, hermanos, y para nosotros como iglesia. Y quiero que pasen conmigo ahora a Proverbios 29 y vamos a leer el versículo 18. Proverbios 29, versículo 28. Y la palabra de Dios nos dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y ahora, para poder obtener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, vamos a detenernos aquí por un breve momento y vamos a analizar las dos palabras claves que existen en este versículo. Y la primera palabra clave es profecía. ¿Amén? Porque hay dos palabras claves, profecía y desenfrena. La primera palabra clave es profecía. Y esta palabra es una traducción de la palabra hebrea jasón, cuya definición es, número uno, visión. A, visión en estado de éxtasis. B, visión en la noche. C, visión, oráculo, profecía, comunicación divina. D, visión como título del libro de profecía. ¿Amén? ¿Están conmigo hasta aquí? Estamos viendo que la palabra profecía significa ¿qué? Visión. Amén. La segunda palabra clave aquí es una traducción de la palabra hebrea parra, cuyo significado en este caso es perecer. Amén. Y es por esto que en la traducción de este versículo usado en la Biblia de King James dice así: donde no hay visión, fíjense bien, donde no hay visión, la gente perece, pero el que guarda la ley, feliz es él. Y ahora, manteniendo estas dos definiciones en mente, y es necesario que tengamos estas definiciones en mente para entender bien el mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, vamos a continuar ahora con nuestro estudio bíblico. Amén. Y ahora, la palabra profecía, como les dije, es visión. Es de suma importancia porque si no compartimos la misma visión, si no estamos haciendo todo lo posible para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra, entonces estamos en gran peligro. Escúchenme bien, estamos en gran peligro. Y digo esto porque la realidad de todo es que cuando las personas no comparten la misma visión, entonces se les hace muy fácil sentirse satisfechos. Si en el matrimonio nuestra pareja no comparte la visión de querer proveer un mejor futuro a los hijos, ¿qué sucede? Entonces no hará nada para ayudar a que esto suceda. No trabajará más para que para tratar de proveer un mejor futuro, para tratar de buscar dinero para una mejor educación. No colaborará. ¿Para qué? Para llevar esa visión hacia adelante. En otras palabras, no impartirá la visión de superar, especialmente a sus hijos. En otras palabras, la persona se sentirá satisfecha con lo que hace y no buscará mejorar. ¿A cuántos aquí o cuántos aquí quieren mejorar? A todos aquí nos gustaría mejorar nuestra situación, amén. Pero si no compartimos nuestra visión o la misma visión, nunca vamos a mejorar. Nunca vamos a mejorar. Si no tienes una visión, nunca vas a mejorar. Y lo mismo sucede en cuanto a la iglesia. Cuando no compartimos la misma visión de los líderes, entonces se nos hará muy fácil sentirnos satisfechos. Se nos hará bien fácil pensar y sentir que estamos haciendo lo suficiente para la obra de Dios, cuando en realidad este no es el caso.
Este no es el caso. Por ejemplo, los ministros, diáconos y cualquier otra posición ministerial que pueda asistir a la congregación comienzan a pensar que hacen lo suficiente los días de servicio. Yo hago lo suficiente. En otras palabras, existen muchos que ocupan posiciones ministeriales que se acomodan de tal manera que si se les pide que hagan algo más, se incomodan. Se incomodan. No, pero es demasiado. Esto es una inconveniencia. Esto es una desconsideración que usted me pida, pastor, que yo limpie el baño. O cosas semejantes. Y es exactamente debido a esto que no es fuera de lo común encontrar como en algunos pastores, y gloria a Dios que yo no soy uno de ellos, gloria a Dios que yo no soy uno de ellos, pero como algunos pastores tienen que mendigarle a las personas para que hagan las cosas correctamente. Pero lamentablemente esto no es algo que se limita solamente a los que ocupan una posición ministerial en la iglesia. Los miembros de las congregaciones también llegan a acomodarse de tal manera que llegan a pensar que con asistir a los cultos de la iglesia y de vez en cuando entregar una ofrenda, han cumplido con Dios. Pero siento informarles, hermanos, que nada de esto es realidad. Cuando pensamos de esta manera, la realidad es que no estamos cumpliendo con Dios, sino que lo único que estamos haciendo es cumpliendo con el hombre. Con el hombre. En otras palabras, lo que estamos haciendo es justificando en nuestra mente nuestras actitudes. Estamos justificando nuestras acciones, pero más importante y más peligroso que nada, en muchas ocasiones estamos justificando el pecado que puede existir en nuestra vida. Y de ahí la palabra desenfrena. ¿Se acuerdan que dijimos que había dos palabras claves aquí, verdad? La palabra desenfrena, cuya definición es desmandarse, entregarse desordenadamente a los vicios y maldades. En otras palabras, como vimos en la traducción de la Biblia de King James, la vida espiritual de la persona perece. Cuando no hay visión, el pueblo perece. La vida espiritual de la persona perece. Hermanos, la realidad es que todo creyente debe y tiene que obrar más para Dios. Como he repetido en varias ocasiones, las cosas en el mundo hoy en día van de mal en peor. Todas esta semana atrás hemos visto lo que ha sucedido. Entre un loco que empezó a mandar bombas hasta otro loco que llegó y mató a todas esas personas en la sinagoga. Las cosas en el mundo continúan de mal en peor. Y estos serios problemas que confronta el mundo pueden fácilmente afectar a nuestra congregación o a las congregaciones alrededor de los Estados Unidos, como habló el hermano Juan esta mañana. Y es por eso que digo que como fieles creyentes, lo primero que nosotros debemos y tenemos que buscar es que el propósito de Dios en nuestra vida, hágase tu voluntad. Tenemos que buscar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y en nuestra, ¿qué? Congregación. Pero esto es algo que solo podemos hacer cuando le damos a Dios el lugar que Él merece. Así que despierta que tienes a tu lado de, oye, primero Dios. El que tiene atrás no se ha encontrado y le es contigo esto, primero Dios. Primero Dios. Permítanme explicarme un poquitico mejor de lo que quiero decir con esto. Como algunos de ustedes saben, en junio nosotros conmemoramos el aniversario de esta congregación. Y llevamos ya 17 años sirviendo al Señor. Hermanos, y son 17 años grandemente bendecidos y siempre hemos estado alabando
y dando gracias a Dios en todo y por todo. Pero durante ese tiempo, nosotros teníamos que renovar el contrato de arrendamiento. Escuchen bien. Algo que es normalmente renovado por un año, un periodo de un año o 2 años o lo que sea. Pero debido a la situación económica que enfrenta la congregación, yo tuve que negociar con los dueños de este local para que ellos permitieran que no nos quedásemos aquí sin un contrato. Que nos quedásemos aquí sin un contrato. Y también que no nos subieran la renta. Y esto es algo que les voy a decir que es completamente fuera de lo común. Fuera de lo común. Porque aquí ningún dueño de un local te deja quedar sin un lease, un contrato, porque quieren amarrarte y casi siempre te suben la renta. Amén. Así que esto fue una cosa completamente extraordinaria, porque ellos concedieron o accedieron a mi propuesta, hermanos, y le damos todo el mérito, toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo por haberle tocado esos corazones y dotados con amabilidad y amor. Pero el hecho de que no tenemos un contrato no significa que seremos desalojados mañana. Pero sí implica que si el día de mañana ellos cambian de mente, solamente nos tienen que decir, oye, en 30 días necesito el local. Y nos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque no tenemos protección ninguna bajo la ley, porque no tenemos un contrato de arrendamiento. Ahora, por fe, yo sé que el Señor tiene planes con nosotros. Yo sé que los planes del Señor con esta congregación son superiores a cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Y yo puedo decir esto con tanta certeza porque cuando abrimos esta obra, el Señor nos dio una visión. Cuando abrimos esta obra, los fundadores de esta congregación, el Señor nos dio una visión. El Señor bendijo este ministerio de tal manera que desde su inicio nunca nos ha faltado nada. Nunca hemos carecido de nada. Es más, en casi todo tiempo nosotros siempre hemos tenido una sobreabundancia. Y a través de los años hemos ayudado a numerosos miembros de la congregación. Pero mirando a mi alrededor en el día de hoy, me hago la misma pregunta. Me hago la misma pregunta que el Señor se hizo después de haber sanado a los 10 leprosos. Y solo uno regresó para agradecerles. Cuando él dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hermanos, tenemos que demostrarle nuestra gratitud a Dios en todo momento. Así que despierta que tienes a tu lado, demuestra tu gratitud. El que tiene atrás no se ha enterado, dile, Dios merece nuestra gratitud. ¿Dónde están todos esos que han pasado por esas puertas, que han llegado aquí necesitados, que han llegado aquí heridos, que han llegado aquí muertos? ¿Dónde están todos esos que hemos ayudado de numerosas formas? ¿Dónde están? No hay gratitud para Dios. Mira a tu alrededor, todas esas sillas vacías. ¿Dónde están? Hermanos, pues en el tiempo que nosotros llevamos ministrando, en el tiempo que llevamos abierto, es para que aquí no cupiesen las personas. ¿Dónde están? Una gran porción, si no todas las congregaciones, continuamente piden dinero. Exigen el diezmo, demandan las ofrendas. En otras palabras, los líderes continuamente tienen sus manos metidas en los bolsillos
de las personas, en los miembros de la congregación. Pero esto nunca ha sucedido y nunca será el caso aquí. Aquí se enseña que tenemos que cooperar con la iglesia, que tenemos que dar a la iglesia, hermano, porque sin la cooperación de los miembros no podemos existir. Así que aquí se enseña la verdad de Dios, pero no se le mete la mano en el bolsillo a las personas. Todos los cobramos aquí desde un principio, hemos compartido la misma visión. Todos los cobramos aquí, tenemos la convicción de que Dios abrió esta obra y Dios será quien la mantendrá. Y es exactamente por esa visión y convicción que aquí no se habla del dinero. Aquí no se exige y demanda el diezmo. En esta congregación está prohibido pedir ofrendas especiales para esto y para lo otro, como en muchas ocasiones en diferentes iglesias. No, porque hace falta recaudar tanto y vamos a hacer una ofrenda especial para que hacer esto y para hacer lo otro. No, eso está prohibido. Nuestra visión y convicción nos prohíbe hacer algún tipo de actividad donde las personas tengan que pagar algo. No podemos decir, no, vamos a hacer un almuerzo la semana que viene, así que todo el mundo tiene que pagar. No, eso es gratis, eso viene. ¿Por qué? Por bendición de Dios. Nuestra convicción nos prohíbe vender artículos o realizar eventos para recaudar fondos. Aquí no se venden las Biblias, aquí se regalan las Biblias. Aquí no se venden los CDs de predicación, aquí se regalan los CDs de predicación. Aquí no se venden los CDs de la música, aquí se regalan los CDs de la música. ¿Por qué? Porque es así como debe ser. Les voy a decir algo, no somos una iglesia rica en dinero. Entiendan bien. Pero somos ricos en bendiciones. Ricos en bendiciones. No contamos con una base de ingresos o con una cuenta bancaria que podamos decir, no tenemos necesidad de dinero, ¿verdad, tesorera? No estamos tan bien económicamente que podamos decir, no necesitamos las ofrendas. Escuchen bien, pueblo de Dios. Pero sí podemos decir que solo Dios puede dar convicción de estas cosas y es por eso que aquí no demandamos nada. Sí podemos decir que Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata en el universo. Sí podemos decir Dios es todopoderoso. Sí podemos decir que servimos al Dios de orden y justicia. Sí podemos decir que mi Señor proveerá. La visión que nos fue dada a los que fundamos esta obra no fue a que abriéramos una obra donde el dinero fuese su Dios, sino donde Cristo reine con poder, autoridad, gracia y gloria. Nuestra visión no fue buscar riquezas o buscar salarios. Es más, como todos ustedes saben, aquí ninguno de nosotros tenemos salario, subsidio o tenemos ningún tipo de posición que nos ofrezca salario. Todos los que cobramos aquí, no cobramos ni un centavo. Ninguno de los que cobramos aquí nos interesa nada de eso. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué no? Porque nuestra visión no es acumular riquezas aquí en la tierra o de hacer negocio de la casa de nuestro Padre. Nuestra visión es hacer la voluntad de Dios. Nuestra visión es cumplir con lo que el Señor nos dice en Mateo 28, del 19 al 20, que nos dice así. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Despierta que tienes atrás, el Señor está con nosotros. Hermanos, nuestra visión es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y dejar que su amor y esplendor sea conocido por toda comunidad, ciudad o región de toda raza, cultura o clase social de todos los países en el mundo. Y esto es algo que quizás diga, bueno, pastor, pero nosotros no estamos haciendo eso. Bueno, les voy a decir algo. Nosotros sí estamos cumpliendo con esto a través de nuestro ministerio en el Internet. Desde nuestro inicio, esta congregación hizo un compromiso decisivo para obrar conjuntamente con las congregaciones cristocéntricas. Congregaciones donde se predique la palabra de Dios sin adulterar. Amén. Se predique la verdad. Que no se acomode a las cosas del hombre. Pero lamentablemente, la última congregación que estaba afiliada a nuestro ministerio, que estaba unida a nuestro ministerio, la cual estaba ubicada en Córdoba, Argentina, hace unos meses atrás fue destruida por los poderes de las tinieblas. La iglesia Nueva Jerusalén, que siempre fue una congregación unida a nuestra visión, y estuvo con nosotros por más de 10 años, fue destruida por las situaciones económicas del país y por el espíritu de división y rebeldía que se coló, que se infiltró en la iglesia. Les puedo decir que para mí fue muy triste y doloroso aceptar la renuncia del pastor, ya que mi esposa y yo llegamos a compartir con ellos, los visitamos en más de una ocasión, hasta mi familia completa. Viajamos hasta Córdoba y les conocimos y compartimos con ellos, comimos en la misma mesa. O sea que teníamos gran aprecio por estas personas, sentíamos amor por estas personas. Pero en ese caso el demonio se salió con la suya y la congregación se dispersó. Estamos hablando de una congregación que siempre marchaba hacia adelante, una congregación que enseñaba a sus miembros y ministros la verdad de Dios sin corromper y adulterar. Una congregación donde se veía la mano de Dios en todo lo que sucedía. Hermanos, esta congregación hasta llegó a comprar un terreno para abrir una iglesia. Comenzaron a construir la iglesia. Pero a mitad del camino perdieron su visión. Perdieron su visión. Y cuando el pueblo pierde su visión, el pueblo perece. Perece. La realidad es que todos debemos y tenemos que buscar ver la mano de Dios en todo lo que sucede. Todos debemos y tenemos que mirar al futuro con anticipación y buscar lo que Dios tiene con nosotros. Tenemos que estar confiados, tenemos que saber que Dios no nos quiere aquí solamente. Dios no quiere que estemos en este lugar por el resto de nuestra vida. Los planes de Dios con cada uno de nosotros son mucho más grandes que todo esto. Los planes de Dios con esta congregación, yo sé que son mucho más altos, más grandes que todo esto. Y esto es algo que yo puedo confirmar, porque el Señor lo dice claramente en Isaías 55:9,
que nos dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y cuando nos mantenemos fieles a Dios, Él nos enseña esos caminos. Estas son palabras que deben y tienen que resonar en nuestra mente en todo momento. Pero para que podamos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que compartir la misma visión. Hermanos, para cumplir con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que compartir con la visión que Dios nos ha dado. Tenemos que conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Porque donde no hay visión, no vamos a encontrar verdaderos predicadores. Donde no hay visión, no vamos a encontrar verdaderos ministros. No encontraremos maestros, no encontraremos, hermanos, la gracia de Dios. Hermanos, donde no hay visión, el pueblo perece. Tenemos que hacer como Dios nos ha mandado y salir dispuestos a enseñar a nuestra comunidad en el mensaje del Evangelio. La visión de todo cristiano debe ser engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿A través de qué? De la evangelización. En Lucas 10, del 1 al 2, el Señor nos dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, dile que tiene al lado, otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todos tendemos a pensar que Jesús solo escogió a 12 discípulos para que llevasen el Evangelio al mundo. Amén. Pero aquí vemos que Él escogió ¿a cuánto? A 70 más. Mi pregunta ahora es: ¿cuántos obreros existen en esta congregación? Hermanos, para poder ser utilizados tenemos que compartir la misma visión. Y les digo esto porque es imposible compartir lo que no se tiene. Escúchenme bien. Es imposible compartir lo que no se tiene. ¿Qué les estoy tratando de decir con esto? Lo que les estoy diciendo es que no podemos compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo si no lo estamos viviendo. Lo que les estoy diciendo es que no podemos llevar las buenas nuevas al mundo si nuestro testimonio dice lo contrario. Aquí en estos versículos vemos que el Señor envió a 70 personas de dos en dos para que llevasen su palabra. Pero ¿eran ellos diferentes a nosotros? ¿Eran intelectuales y sabios? Les voy a decir algo, la respuesta es no. Lo único que ellos eran, ¿saben qué cosa eran? Cristianos. Cristianos dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Cristianos dispuestos a ser usados por Dios. Es lo único que ellos eran. Y mirando a mi alrededor en este momento, aquí yo veo a personas que son iguales que ellos. Aquí existen personas capacitadas para llevar el Evangelio al mundo. Jesús dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Y estas son palabras que nos hablan a nosotros tan fuerte como en ese entonces. Hermanos, necesitamos un avivamiento espiritual. Necesitamos un avivamiento personal.
Olvídense del avivamiento al mundo. Tenemos que buscar primero un avivamiento personal. Porque si no tenemos un avivamiento personal, si no estamos sintiendo la necesidad de hablarle a todas esas personas, de llevarle la verdad a todas esas personas que se han desviado, están extraviadas. Estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha dado. En el mundo existen muchas personas necesitadas de oír el Evangelio. Muchas personas que sufren porque no conocen la verdad. Muchas personas que si mueren el día de mañana, no tienen salvación. Muchas personas que si mueren el día de mañana, nunca llegarán al reino de Dios. Como fieles cristianos que somos, tenemos que preocuparnos por esas almas que se pierden a diario. Recordemos que predicar la verdad de Dios y el Evangelio de Jesucristo no es solamente mi responsabilidad, sino que es nuestra responsabilidad. Muchas personas dicen, no, eso le toca al pastor, no, eso le toca al ministro. No. Eso le toca a todo discípulo de Jesucristo. Y todos aquí somos discípulos de Jesucristo. Hermano, porque la palabra discípulo significa que seguimos la enseñanza de esa persona. Y todos aquí seguimos las enseñanzas de Jesucristo. Así que todos aquí somos discípulos de Jesucristo. Llevar el Evangelio a todos aquellos que todavía no lo conocen es nuestra responsabilidad. Enseñar la verdad de Dios a todos aquellos que se han apartado o desviado del camino es nuestra responsabilidad. Una pequeña congregación puede tener un gran impacto en la comunidad. Un pequeño grupo de personas puede afectar la vida de un grupo numeroso, pero solo si comparten la misma visión. El Señor inició su ministerio con solo 12 hombres, pero la fe y la visión que ellos compartieron no impactó solamente a Judea o a Israel o a los países alrededor, sino que impactó al mundo completo. La fe y la visión que ellos compartieron fue la que hoy nos permiten ser llamados hijos e hijas de Dios. Esa fe y visión fue la que permitió que todos nosotros hoy alcancemos la salvación que Jesucristo murió en la cruz para entregarnos. Dile que te deja la visión. Con esto voy a concluir. Evangelizar es vital para la existencia de la iglesia. Y déjenme aclararles algo. Cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a esta congregación solamente, sino más bien hablo de la iglesia mundial, cuál es el cuerpo de Cristo. ¿Se puede usted imaginar si no hubiese existido personas dispuestas a evangelizar a través de la historia? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Fuésemos salvos? Les puedo decir que nuestro futuro sería bien oscuro. En otras palabras, no tendríamos un futuro. No tendríamos la esperanza de llegar a ver a nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono. Nuestra visión debe ser obrar para el reino de Dios en la tierra. Y no podemos permitir que nada se ponga por medio. No podemos permitir que las mentiras del enemigo detengan la obra que Dios ha iniciado en nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la realidad es que ninguno de nosotros aquí estamos por coincidencia. Ninguno de nosotros aquí estamos porque no teníamos algo mejor que hacer. Sino que estamos aquí porque amamos a Dios, porque adoramos a nuestro Señor Jesucristo y queremos
rendirle a Él todo el honor que Él merece. Nosotros estamos aquí porque hemos escuchado la voz de nuestro Padre Celestial. Estamos aquí porque fuimos bendecidos y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra visión debe ser exhortar, edificar y testificar que servimos al Dios vivo. Que servimos al Dios justo, lleno de gracia y misericordia. Recordemos que cuando no tenemos y o compartimos la misma visión, entonces podemos ser fácilmente desviados de los caminos de Dios. Sin embargo, cuando compartimos la visión que Dios nos ha dado, entonces, como nos dice la palabra aquí, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En otras palabras, cuando guardamos la palabra de Dios, cuando guardamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando vivimos como el Señor nos llama a vivir, dice aquí que seremos ¿qué? Bienaventurados. En otras palabras, seremos bendecidos en todo lo que somos. Así que ahora les dejo con esta pregunta. ¿Qué visión te ha dado Dios? Amén. Gloria a Dios.